Ok. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan en esta jornada. Le damos la más cordial bienvenida al conversatorio IA y Derecho Público, una instancia organizada por el Laboratorio de Ideas IA, Derecho y Filosofía del Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía. Este espacio forma parte de uno de los principales compromisos que hemos asumido desde CIEPE: potenciar el trabajo de estudiantes universitarios que, con entusiasmo y rigurosidad, comienzan a abrirse el camino en el ámbito del pensamiento crítico, la reflexión interdisciplinaria y la investigación ética y jurídica. Queremos saludar especialmente a nuestras autoridades e integrantes que hacen posible esta labor, al director ejecutivo de CIEP, don Nicolás Fuentes Valdebenito, al equipo de coordinación general del centro, a los y las coordinadores de nuestros laboratorios de ideas y por supuesto a todas las personas que integran esta comunidad académica, investigadores, colaboradoras, estudiantes y participantes de nuestras actividades. A continuación, tengo el honor de dejar con ustedes a quien lidera a CIEPE, don Nicolás Fuentes Valdebenito, quien nos va a dar las palabras de inicio de esta jornada de inteligencia artificial y derecho público. Nicolás Fuentes, el tiempo y el espacio es tuyo. Muchas gracias, Isaac. Aprovecho de dar estas palabras iniciales, agradeciendo a quienes hoy van a exponer sus trabajos de investigación. Tenemos a cuatro estudiantes: a Anaís, a Felipe, a Nicolás y a Juan Pablo, que con dedicación han podido preparar estas ponencias, este conversatorio, pero también porque es una de las cosas más relevantes en CIEP es el potenciar a estudiantes en sus etapas universitarias para que puedan estar dentro de la academia, estar dentro de la investigación y también tener las distintas experiencias investigativas dentro de CIEP. Por lo tanto, agradecer que se haya realizado esta instancia, que se esté realizando, también el apoyo al Laboratorio de Ideas de Inteligencia Artificial, Derecho y Filosofía, quien lidera Pablo junto a Isaac, por organizar también esta actividad, y a todos ustedes presentes hoy para poder estar siempre atentos a los distintos fenómenos que la inteligencia artificial nos trae. Hoy nos reúne la inteligencia artificial y el derecho público, y un gran tema para poder seguir profundizando y también una gran herramienta de formación para cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos los presentes, especialmente a nuestros expositores de hoy. Muchísimas gracias, Nicolás. Han sido unas hermosas palabras. Además de eso, quiero salirme un poco del guión y decir que estamos de aniversario y estamos felices de que hoy día, después de 2 años, poder contar con estos espacios de CIEPE. Así que damos paso al eje central de esta actividad: las exposiciones de cuatro estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quienes han aceptado el desafío de presentar sus reflexiones sobre diversas problemáticas vinculadas a la IA y su relación con el derecho público, los cuales contarán con un espacio de 15 minutos cada uno para después tener una ronda de preguntas. Presentamos así a nuestra primera estudiante, Anaís, quien abrirá esta ronda abordando los riesgos regulatorios de la inteligencia artificial desde una perspectiva constitucional. Anaís, tienes 15 minutos para exponer, así que el tiempo y el espacio es tuyo. Perfecto. Buenas tardes. Primero voy a rectificar porque en realidad voy a tratar sobre el análisis de la política nacional de la inteligencia artificial, es decir, un aspecto más generalizado de la inteligencia artificial. En este sentido, es importante señalar que la inteligencia artificial es una tecnología que, si bien hoy en día está revolucionando a diario la forma en que la sociedad interactúa y se vincula y se expresa, desde recomendaciones en motores hasta el hecho, por ejemplo, de que los correos electrónicos hayan palabras predictivas. Ha llevado a un intenso debate que incluso ahora abarca temas éticos. En este sentido, yo me voy a referir al análisis desde un punto de vista jurídico. Si bien el derecho desde su campo debe adaptarse a la implementación de estas nuevas tecnologías, resulta controversial preguntarse
hasta qué punto la inteligencia artificial interviene en el derecho, específicamente en el derecho público y la legislación que existe a propósito, puesto que esta es un tanto difusa. Y cómo el uso de la inteligencia artificial puede incluso en ciertos casos llegar a lesionar los derechos de las personas. Así, uno de los principales retos del derecho es definir hasta dónde y cómo permitirse el uso de la inteligencia artificial. Para empezar, me interesa destacar lo que tenemos hasta ahora sobre inteligencia artificial, que si bien es cierto, hay legislación, es bastante escasa y en nuestro país existen precedentes legislativos relacionados con la digitalización y los avances en la inteligencia artificial. Dentro de estos, puedo mencionar la Ley de Reforma Constitucional número 21.120, que incorpora un inciso al artículo 19, número 1 de la Constitución Política de la República, orientado al desarrollo científico y tecnológico al servicio de las personas. También puedo mencionar la Ley 21.719, que regula la protección de datos personales, y se destaca por sobre todo también la Ley de Transformación Digital del Estado, que tiene una aplicación de carácter progresivo. Estos avances permiten que la administración pública pueda cumplir efectivamente con los principios, por ejemplo, como el de celeridad, oportunidad y eficacia para atender a las necesidades de las personas. En efecto, las nuevas tecnologías funcionan como con la suministración de datos en los procedimientos, permitiendo así el ahorro de tiempo y acortando de alguna u otra forma los procesos. En particular, me interesa destacar el decreto número 12 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, denominado Actualización de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que se promulga en abril del año 2024 y entra en vigencia en enero de este año 2025. Es importante, me parece importante también destacar que este decreto de alguna u otra forma, o sea, esta política de alguna u otra forma define qué es lo que es un sistema de inteligencia artificial, señalando que es un sistema computacional que en función de objetivos explícitos o implícitos infiere a partir de los datos de entrada que recibe, cómo generar resultados tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en los entornos físicos o virtuales. Los distintos sistemas de inteligencia artificial varían en sus niveles de autonomía y capacidad de adaptación tras la implementación. Asimismo, esta política se encarga de señalar el lugar que ocupa la inteligencia artificial en nuestra sociedad, señalando que día a día va adquiriendo un rol de carácter protagónico en los últimos años, dado que la tecnología es algo que usamos en la vida cotidiana para, por ejemplo, la resolución de conflictos. Luego, podemos hacernos la pregunta de por qué se presenta esta política en Chile sobre inteligencia artificial y esta modificación que surge. Se señala que, dado que la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general con un impacto de carácter transversal, es decir, no impacta solamente en el área del derecho, sino que en todos los aspectos de la vida diaria de las personas, es clave conocer el desarrollo y el empleo de la forma en la que ésta se puede utilizar para aprovechar las oportunidades que ésta trae aparejadas. Por ejemplo, se señala que el crecimiento económico futuro de Chile depende en gran medida de la inteligencia artificial, al punto que su tasa de crecimiento podría incrementarse en un punto porcentual por cada 3 puntos de crecimiento al 2035, según lo señala el Banco Interamericano de Desarrollo. En reconocimiento de esta realidad, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo plantea en 2019 5 dimensiones de acción clave relacionada con la inteligencia artificial, que son los talentos y empleo, el capital tecnológico, el capital social, la modernización del Estado y el marco ético regulatorio. Asimismo, identifica las oportunidades estratégicas que deben saber y que posicionan a Chile como un polo mundial de ciencia de datos, fomentando un ecosistema de emprendimiento e innovación. Esta necesidad lleva a que en el año 2019 se presente un diagnóstico sobre la urgencia que existe de elaborar una política nacional de inteligencia artificial, respaldada en este caso por la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. En esta misma línea, Chile adhiere a las recomendaciones que son efectuadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, convirtiéndose así en uno de los primeros países en adoptar este estándar internacional en la materia. En este marco de trabajo, Chile publica la primera versión de la presente política nacional en el año 2021,
Sin embargo, desde entonces se han implementado progresivamente una serie de iniciativas como la creación, por ejemplo, del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, la focalización en inteligencia artificial en becas de doctorado, inclusive el primer doctorado de inteligencia artificial en Chile y Latinoamérica, implementación del proyecto de algoritmos éticos, algoritmos predictivos en participación, por ejemplo, del Ministerio con universidades y la emisión de una circular ministerial para el uso de inteligencia artificial en los servicios públicos. Esto posiciona a Chile, de cierto modo, en el primer lugar de la región en el índice de Latinoamérica en inteligencia artificial. En cuanto a los objetivos que presenta esta Política Nacional de Inteligencia Artificial, se señala el fomento del desarrollo y el uso ético y por sobre todo responsable de la inteligencia artificial en Chile, para que esta tecnología juegue de esta forma un rol promotor en el modelo de desarrollo y crecimiento del país. Asimismo, esta política nos señala los principios de la política de inteligencia artificial, dentro de los cuales se señalan tres principios de carácter transversal que reflejan el bienestar con el compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas, así como la prosperidad y la sostenibilidad. Estos tres principios son que sea responsable, que sea inclusiva y que sea transparente. Luego se señala también los datos que se deben contener y me parece importante destacar las garantías que hay que tener en consideración con el uso de la inteligencia artificial. Para que exista un despliegue de carácter efectivo de inteligencia artificial en Chile, es necesario un ecosistema donde existan repositorios de datos abiertos. Actualmente encontramos un repositorio que se llama Algoritmos Predictivos, que establece, por ejemplo, los servicios públicos y otras instituciones que utilizan inteligencia artificial para acelerar procedimientos. Luego se señala que se requiere que los datos representen adecuadamente las realidades, sin sesgos nocivos, interoperables, reutilizables, correctamente anonimizados y agregados. Asimismo, la importancia de que estos no sean discriminatorios para las personas. La política nacional y la aplicación de la inteligencia artificial de manera progresiva en nuestro país puede generar diversas problemáticas en distintos ámbitos, dentro de los cuales se puede señalar que por un lado presenta muchas ventajas para acelerar los procesos, para responder, para ser más eficiente, pero por otro lado enfrenta el riesgo de exacerbar las desigualdades existentes si no se gestiona con un enfoque a la no discriminación e inclusión. Las diferencias en acceso y conocimiento entre zonas urbanas y rurales, por ejemplo, así como generaciones y diversas comunidades étnicas, raciales y de personas que tengan discapacidades. La inteligencia artificial tiene el potencial de ser un poderoso motor para la igualdad y para la inclusión, ofreciendo soluciones de carácter innovador para superar obstáculos históricos y presentes. Sin embargo, este potencial solo puede alcanzarse si se abordan activamente los sesgos inherentes en los datos utilizados para entrenar los sistemas de inteligencia artificial y en la composición de los equipos de desarrollo. El acceso y la contribución a los datos de entrenamiento de la inteligencia artificial son fundamentales en estos procesos para garantizar que la transformación digital sea inclusiva. Esto implica no solo la creación de infraestructuras que permitan a todos los sectores de la sociedad acceder a dicha tecnología, sino que también la implementación de prácticas que aseguren la representación equitativa de todos los grupos sociales. De esta forma, significa la promoción de la diversidad dentro de los equipos de desarrollo tecnológico y el diseño de algoritmos que identifiquen y de cierto modo vayan mitigando los sesgos que existen. Por tanto, la revolución impulsada por la inteligencia artificial debiese ser un motor para la igualdad y la inclusión, creando un futuro en el que todas las personas, sin importar su ubicación, capacidad, género, origen, étnico o racial, tengan la oportunidad de participar plenamente y beneficiarse de los alcances que les ofrece la inteligencia artificial. Asimismo, se pueden señalar, por ejemplo, como lo mencioné antes, el uso de inteligencia artificial actualmente en algunos servicios públicos, organismos de la administración del Estado.
Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos utiliza inteligencia artificial que se señala como un sistema de identificación de transacciones anómalas e irregularidades que funciona a partir de los datos provenientes de las facturas que presentan los contribuyentes. Esta información se procesa para identificar y analizar el comportamiento de los contribuyentes a través de las anomalías y irregularidades que se presentan en las transacciones. Por ejemplo, para ver si existe evasión de impuestos o algún otro comportamiento que sea inadecuado. Asimismo, por ejemplo, la Superintendencia del Medio Ambiente aplica un algoritmo que fiscaliza los centros de engorda de salmones para que estos cumplan con las concesiones otorgadas. De igual forma, podemos señalar que en el año 2020 el Fondo de Solidaridad e Inversión Nacional, FOSIS, utiliza un asistente virtual que opera con un set de preguntas de carácter estándar eh, para contactar a las personas con un ejecutivo. Señalado lo anterior y los ejemplos de cómo la inteligencia artificial de forma progresiva ha tenido más cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, creo necesario destacar la importancia que va teniendo conforme pasa el tiempo la inteligencia artificial dentro de nuestro país y en la sociedad en general. Específicamente en este caso sería en el derecho público. Asimismo, se señala que la suma urgencia que existe sobre legislar en base a las políticas, planes y programas existentes, pero no solo cuestiones generales, sino que la rigurosidad que el tema requiere para evitar de cualquier modo posible que exista una lesión de derechos fundamentales y garantías que el uso de la inteligencia artificial puede traer aparejada para las personas. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anaís. Te agradecemos ahí la excelente exposición. Y ahora vamos a seguir con la siguiente exposición de Nicolás, que analizará el impacto de los algoritmos en el principio de igualdad ante la ley. Si sigue siendo el mismo tema esta vez. Nicolás, el tiempo es tuyo. Y no, efectivamente, ¿se escucha bien primeramente? Sí, se escucha Si bien. se escucha bien, bueno, a cualquier cosita me dicen. Y efectivamente el tema varió un poco ya, un poco mucho, ya, pero tiene todavía relación. Yo quiero hablar de la transparencia activa sobre algoritmos e inteligencia artificial. ¿Ya? Y quiero partir primeramente indicando de que la administración pública, la que conocemos como Estado, debe actuar en base a principios, ¿cierto? Sabemos que el Estado existe para la satisfacción de las necesidades de todos. Sin embargo, esto responde a varios principios, tales como la oportunidad. Esto es que se atienda a la necesidad pública sin detrimento o agravación de las circunstancias menesterosas, sin que se agrave la situación del interesado, del ciudadano que exige un determinado servicio público. También de manera serena, es decir, sin incurrir en gestiones dilatorias o que importen un retardo injustificado en la prestación de servicios públicos, y de forma efectiva también debe actuar la administración pública del Estado. Esto es que el ciudadano interesado que inicia un procedimiento para acceder a un beneficio acceda a él y supla sus necesidades. Vamos a hacer este bosquejo general para indicar luego la problemática y el conflicto que existe con la inteligencia artificial, los mecanismos algorítmicos y esta necesidad que actualmente existe de emplear la IA en los procedimientos de elaboración de estos actos del Estado para suplir las necesidades de los ciudadanos. Los principios que acabamos de detallar, ¿cierto? Están inspirados en la concepción de un naturalista del Estado. Es decir, que el Estado está al servicio de la persona humana y que tiene por objeto la promoción del bien común. Y esto lo establece la ley fundamental de Chile. También podemos indicar otras leyes que rigen la administración pública, tales como la ley de base de la administración del Estado, la cual establece una noción funcional de la administración, que señala que la finalidad de la administración es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas de manera continua y permanente. Es decir, siempre hay exigencias, siempre hay demanda pública. También podemos indicar la ley de base del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, porque entiendo que quizás no todos conocemos esto, hay varias disciplinas en el centro de estudio. El procedimiento administrativo es el que se origina cuando alguien quiere acceder, por ejemplo, a un determinado servicio público
y se activa este procedimiento. Y entonces la entidad o la institución correspondiente activará este procedimiento y en definitiva se acabará con una resolución, la cual le va a decir a usted, ciudadano, tiene derecho o no tiene derecho a acceder a este servicio público, como por ejemplo, ¿cierto? Y esta ley que rige este procedimiento indica cómo se rige este mecanismo y dice que este mecanismo debe ser celero, es decir, sin trámites dilatorios, debe ser con economía procedimental, es decir, sin que se incurran en gestiones innecesarias o injustificadas. Debe ser, cierto, un procedimiento efectivo, eficaz, oportuno. Sin embargo, debe indicarse, y aquí ya nos estamos acercando un poco al conflicto propiamente tal, em, que jamás a pretexto de celeridad, a pretexto de eficacia, a pretexto de economía procedimental, se puede indicar que es un motivo plausible para saltarse el Estado de Derecho. Y creo que es una de las fronteras o es algo que todas las entidades legislativas, ejecutivas y judiciales han abordado de alguna otra manera, ¿cierto? Y creo que Ana igual lo puedo detallar eh, muy bien este anhelo que existe por la vía institucional de alcanzar las fronteras y hacerse responsable del esquema de riesgos que importa el empleo de la inteligencia artificial. Y es por eso de que efectivamente la Constitución Política de la República establece el principio de juridicidad y legalidad, que establece que los órganos del Estado deben actuar válidamente, previa investidura regular dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. En consecuencia, cuando un ciudadano quiere acceder a un determinado servicio público, el procedimiento que se activa, que habíamos hablado anterior del mecanismo, ¿cierto? Debe hacerse conforme a la ley. Es decir, no puede haber algo en ese procedimiento que se escape fuera de la perspectiva legal. De lo contrario, de ser así, hablaríamos de un acto que es contrario a derecho y que debe extirparse del ordenamiento jurídico porque no se justifica en un Estado constitucional. Y este tenor de la seriedad, de la oportunidad, de la eficacia, y también del principio de la juridicidad y del control de los actos del Estado, tiene mucha relación con el principio de la transparencia y la publicidad. Es decir, tenemos distintos mecanismos de control de la actuación del Estado en un contexto de un Estado de Derecho. Tenemos una Contraloría General de la República, tenemos un Tribunal Constitucional que se preocupa de que las leyes se ajusten a la perspectiva de la ley fundamental, ¿cierto? En esta pirámide de normas. Tenemos otra que se preocupa de la legalidad de los actos administrativos. Y tenemos también, ¿cierto? En determinados casos la Corte Suprema resuelve sobre contienda de competencia, cuando son llamados dos tribunales a conocer. Pero también hay un control que es muy relevante para la ciudadanía y para quien no tiene cercanía con las instituciones, que es el control que se hace a través de la transparencia y la publicidad. El control ciudadano sobre la acción de la administración pública es esencial para velar con la congruencia constitucional, legal, de las actuaciones administrativas. Es decir, cuando hablamos del ciudadano que accede a un servicio público y que va al servicio correspondiente a esa institución, él debe recibir una resolución en papel, escrita, que le diga cómo, cuándo y por qué esa resolución. Y eso es la materialización de lo que es el principio de transparencia y publicidad. Usted tiene acceso a esa información. Este principio como el de respetar y cautelar la publicidad de las resoluciones y sus procedimientos. Y esta definición no es netamente doctrinaria. Esta definición deviene de la ley 20.285 que en el 2008 ya regulaba y daba piso, bajada, a este derecho de acceso a la información pública. Y en este contexto, ¿cierto? Podemos decir que desde la doctrina ya se empezaba a conversar de esta transparencia activa y pasiva. La activa es el mandato imperativo que tienen los consejos directivos de un servicio público para velar por la transparencia y la publicidad de todo lo concerniente a un órgano del Estado. Es decir, y aquí hay un principio muy relevante de esta ley que es el principio de la relevancia.
Es decir, toda información es relevante para el interesado y usted puede emplear los mecanismos formales y aquí también adquiere mucha importancia lo que es la transparencia activa y la digitalización del Estado y el gobierno electrónico, que es que le permite al ciudadano acceder a información variada, compleja, ¿cierto? De manera mucho más eficaz. Ya usted no va, digamos, a la municipalidad y que le entreguen físicamente una carpeta de archivos, ¿cierto? Sino que lo puede hacer por vía electrónica. Y ese, digamos, fue uno de los primeros pasos de la digitalización del Estado y del gobierno electrónico y de un gobierno abierto. Debe indicarse también, ¿cierto?, que esta ley sobre el acceso a la información pública fue muy importante al dar bajada a este mandato constitucional y también, ¿cierto?, a lo que es este principio también doctrinario y que también deviene de la norma internacional. Primeramente debe indicarse que estableció los principios que rigen el principio de la transparencia y publicidad y también estableció sanciones a las infracciones de tales normativas. Es decir, los directivos de un servicio público que no cumplen dicha normativa tienen sanciones, las cuales pueden ser multas. También estableció el Consejo para la Transparencia y estableció su objetivo. Y aquí podemos ya entrar de lleno al asunto conflictivo, que es el que me interesaba eh, comentarles. El Consejo para la Transparencia tiene por objeto tutelar la aplicación efectiva de las normas de transparencia y publicidad en los órganos de la administración pública. Hace unos días el Consejo para la Transparencia expidió una, un listado de recomendaciones para los órganos que componen la administración pública para dar transparencia activa sobre los mecanismos algoritmizados e inteligencia artificial que emplean en la expedición de actos administrativos. Es decir, para que volvamos a nuestro ejemplo inicial, todo ciudadano tiene derecho a toda la información concerniente a un órgano público. No solamente a la resolución final, no solamente que le digan usted no tiene derecho a este beneficio público, sino también a cómo se llegó a esa conclusión, como habíamos dicho. No porque quiera o porque se le dé la gana, sino porque existe un mandato de la ley fundamental de la República que le indica eso y que le permite ese derecho. En consecuencia, lo que viene advirtiendo el Consejo para la Transparencia es que ya existen em, determinados instituciones públicas que empiezan a emplear este mecanismo algoritmizado y de inteligencia artificial en determinadas prestaciones de servicio o en desempeño de funciones públicas, como lo vamos a comentar. Pero antes, ¿cierto? Em, es menester sintetizar la problemática. Y el Consejo para la Transparencia lo que viene a decir es dos cosas. Uno, los ciudadanos no tienen conocimiento de los mecanismos algoritmizados que se están comenzando a emplear en la administración pública. Y dos, podrían ser vulnerados o afectados en sus derechos a consecuencia de dichos mecanismos. Y para esta problemática quiero centrar algunas definiciones básicas para comprender sin incurrir en demasiado tecnicismo. Primeramente, ¿qué es una inteligencia artificial? Lacy Rohanen, que es un especialista en inteligencia artificial, la define como ordenadores capaces de realizar actividades que son propias de los seres humanos. Sin embargo, para dar una definición que es mucho más detallada y compleja, se le concibe como la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. Es decir, el parámetro símil de la IA es el ser humano. Por tanto, hay que indicar dos cosas importantes, lo que es el algoritmo y la inteligencia artificial. El algoritmo es una secuencia de instrucciones que contenida en un programa informático puede realizar procesos similares a los llevados a cabo por seres humanos. Por tanto, en este contexto, en un modelo de IA se emplea algoritmos para acceder a una variedad compleja de datos, variada de una densidad de volumen que califica como una Big Data. En consecuencia, cuando un determinado desempeño o elaboración de un acto administrativo se emplea esta tecnología, hablamos de actos administrativos que son automatizados o que son
algoritmizados. El proceso de esta tecnología efectivamente se funda en el acceso variado de datos, los cuales pueden incluso llegar a ser datos personales e íntimos de los ciudadanos. El problema de derecho lo canalizamos en la siguiente pregunta. ¿Puede el interesado en acceder a un servicio público verse afectado por un acto administrativo que es algoritmizado? Para responder un poco a esta pregunta, que aún queda pendiente, como lo habíamos conversado inicialmente, hay que distinguir dos clases de actos que son automatizados y aquellos que son automáticos. Se caracterizan particularmente porque establecen una consecuencia lógica a partir de determinados datos o supuestos y que no realizan un juicio de valor de un determinado hecho. Y luego tenemos efectivamente los que sí realizan un juicio de valor de un determinado hecho, ya sea en base a los datos que adquieren, ya sea por origen, ya sea por características económicas, ya sea por dimensiones personales. En consecuencia, es en este último dato en el cual la inteligencia artificial desempeña un juicio de valor por la capacidad de razonamiento en que hay una exposición mucho más riesgosa a la afectación de la integridad del ciudadano. Es decir, que sea afectado por un acto que se fundamenta en un procedimiento realizado por IA a través de mecanismos algoritmizados. Por tanto, el Consejo de la Transparencia ha indicado que ante el esquema de riesgos, y bueno, y digamos, esta guía de recomendaciones que viene a decirle a todas las entidades, le viene a decir lo siguiente, que sería muy importante que el ciudadano conozca qué sistemas se está empleando, si existe, en qué servicios o trámites se está aplicando y a qué categorías de datos accede. Esta acción del Consejo para la Transparencia es importante, pues atiende una urgencia y se hace cargo de un esquema de riesgos que podría importar el empleo de esta tecnología. Y aquí, bueno, señala dos casos que ya se están haciendo, que es en el sistema de admisión escolar del Mineduc, del Ministerio de Educación, y en el sistema predictivo de licencias médicas de la Superintendencia de Seguridad Social. Y me gustaría cerrar con esta frase, que es que que la práctica del principio de servicialidad no constituya una vulneración del Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nicolás. Seguiremos con excelente exposición. Seguiremos con Juan Pablo. No sé si leerlo porque no sé si es todavía la exposición, pero voy a leerlo, ¿eh? Juan Pablo, quien centrará su presentación en la responsabilidad del Estado ante decisiones automatizadas. Recordar que al finalizar las presentaciones tendremos un espacio para preguntas. Ya tenemos algunas preguntas en el chat, así que felicidades, chicos. Vamos con Juan Pablo, el tiempo es tuyo. Quisiera presentar, así que, y no ese es el tema, no corresponde. Es otro el tema, pero de un momento voy a hacer una presentación. Ujú. ¿Se está viendo? Todavía no, por lo menos yo. Ahora sí, ¿Ahora sí? ¿Se ve bien? ahora sí se ve. Sí, Juan Pablo. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Ética, Política y Economía y también a Felipe Jara, mi compañero que nos invitó tanto a Anaís como a Nicolás. Voy a hablar de esta vez de los funcionarios públicos y la inteligencia artificial. Este tema es bastante complejo tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Es por ello que debo dar una conceptualización previa respecto de las cuestiones nacionales. ¿Qué entendemos por función pública? La función pública es el conjunto de recursos humanos que en el derecho administrativo se encuentra directamente al servicio del Estado. En las funciones y servicios también comprende las funciones y servicios que se desempeña y también su régimen jurídico y organización. Cuando hablamos de los recursos humanos en el derecho administrativo, tenemos que decir que esto corresponde a las personas naturales que se desempeñan en la función pública. Esto es lo que nosotros entendemos como funcionarios.
No los funcionarios, no debemos decir que los funcionarios son las personas que son elegidas por cargos públicos, como lo fuera un alcalde. Los funcionarios son las personas que son designadas según sus calificaciones profesionales y también para determinadas funciones que son necesarias para el buen funcionamiento del administrativo, básicamente. Estas personas son designadas unilateralmente por la administración. Esto quiere decir que no hay un acuerdo de voluntades al momento de designarse. Sin perjuicio de esto, estas personas tienen que aceptar esta designación por parte de la administración. Estos se encuentran directamente al servicio del Estado en sus distintas facetas, tanto centralizadas como descentralizadas. Se regula este funcionamiento y los servicios que desempeñan las personas naturales a través de distintas leyes y también, obviamente, de nuestra Carta Fundamental. Al respecto, debo mencionar algunas disposiciones. El artículo 8 de nuestra Constitución, que establece el principio de probidad respecto de todos los órganos del Estado, tanto de lo que nosotros consideramos como administrativos, como los órganos que pertenecen al Poder Judicial y Legislativo, en un sentido amplio. También debo decir que a esta persona en sus relaciones laborales les corresponde solamente aplicarse por el estatuto administrativo. Solamente en lo que dice el estatuto administrativo que corresponde a la ley 18.834. Pero también hay excepciones, porque puede aplicarse el Código del Trabajo respecto a estas personas cuando no contrarie el estatuto administrativo de estas. En cuanto a su organización, también se regirán por su propia ley, que por lo general corresponde al estatuto administrativo, pero también se rigen por lo que yo suelo llamar como el Código Administrativo. En realidad es como una ley, ya que en el derecho administrativo no hay un código como tal. Corresponde a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, llamada Ley 18.575. Y ahí se establecen ciertos principios que deben regirse los órganos de administración del Estado y con ello también las personas naturales. Bueno, estos funcionarios públicos, que si bien son personas naturales que ejercen cargos públicos, no están conceptualizados en nuestro derecho administrativo como tal. Sí tiene una definición en lo que respecta al Código Penal. El Código Penal nos dice que son ciertas personas que ejercen cargos públicos, ya sea de empresas creadas por el Estado o dependientes de ella. En sí, nosotros podemos derivar una definición de lo que es un funcionario público de lo que nos dice el Estatuto Administrativo en el artículo 3, letra A. El Estatuto Administrativo nos dice que cargo público es aquel que se mantiene en planta o de manera transitoria en determinado organismo del Estado. En sí podemos decir que los funcionarios públicos son personas naturales que ejercen cargos públicos de manera permanente o transitoria. De manera permanente o transitoria, entiéndase personas naturales que ejercen cargos de manera permanente como funcionarios de planta y los de manera transitoria funcionarios a contrato. ¿Cierto? En directa relación con los servicios que deben cometer hacia el Estado. Ya como en esta introducción, debo hablar en sí de lo que me compete de la inteligencia artificial, de esta cuarta revolución industrial, que de revolución actualmente ya se viene hablando hace mucho tiempo. Esta cuarta revolución industrial de la inteligencia artificial tiene una gran significancia respecto de los empleos públicos. Va a haber un gran cambio respecto de lo que significa el uso de la inteligencia artificial. Ya se está viendo en el ámbito del derecho privado, pero en el derecho público esto adquiere gran relevancia. Es por ello que yo sostengo que a pesar de que existe ya una digitalización de nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo, ya se establecen ciertos parámetros digitales donde hay documentos electrónicos. Entiendo que la inteligencia artificial presupone esta digitalización que ya está existente en nuestro sistema. Esta digitalización existente en nuestro sistema no es suficiente y no alcanza a lo que deriva de la inteligencia artificial, los nuevos desafíos que presenta la inteligencia artificial. Es por ello que hablamos también de una crisis de la función pública administrativa. ¿A qué me refiero con esta crisis de la función pública administrativa? A la falta de probidad. La falta de probidad me refiero a un carácter honesto y leal en el desempeño del cargo o función de la respectiva persona natural. Aquí se incorpora, ¿cierto?, un componente ético en la administración. Esto quiere decir que la persona en su actuar debe actuar éticamente y con respeto al cargo.
lo cual en estos últimos tiempos se ha puesto, ¿cierto?, en la palestra respecto de estas licencias médicas que se dan para viajar al extranjero, o también respecto de ciertos funcionarios del Estado que, que parece que tuvieran como otra legislación aplicable a ellos, ya que, por ejemplo, el director nacional de Servicio Impuesto Interno pagaba sus contribuciones. Entonces, respecto de ese tipo de cosas, hay una falta de probidad. La falta de coordinación e interoperabilidad, yo hago referencia a esto en razón de que la coordinación de los organismos administrativos y tanto su interoperabilidad está considerada en ámbitos digitales, en ámbitos de electrónica. Pero este ámbito digital no es suficiente. Falta una mayor coordinación e interoperabilidad. Se hace evidente esto respecto del uso de la licencia médica falsa. Esta licencia médica falsa, con un simple cierto chequeo entre dos organismos administrativos, ya se consideraba cierto que una persona ya estaba usando una licencia médica falsa para viajar a otro país. La Contralora General Dorothy Pérez confirmó esto. Básicamente hay una falta grave de coordinación. La burocracia. La burocracia no es solamente un problema de nuestro país, es un problema tanto en Latinoamérica y también en otros países como España, ya que como funciona la administración pública es en bases jerarquizadas y también con obligaciones legales determinadas. Por lo tanto, lo que hace un funcionario público es solamente tiene una potestad pública para hacer una determinada cosa y tiene que derivarle a otro funcionario para que lo haga, y con esto se dilata el procedimiento que puede haber. Y la falta de eficacia y eficiencia. Tengo que establecer la diferencia entre eficacia y eficiencia. Tanto la eficacia, ¿cierto?, es el logro del objetivo. Y la eficiencia tiene que ver con cómo se llegó a ese objetivo de rápido, o sea, la velocidad con que se llegó a ese objetivo. Estos dos problemas de falta de eficacia y eficiencia se ven en cuanto a los plazos. En nuestros procedimientos administrativos hay unos plazos muy altos, que no se cumple el deber de tutelar a las personas en respecto a sus derechos fundamentales. Ahora, ¿cómo solucionamos esta crisis? Y aquí se involucra de nuevo la inteligencia artificial. Aquí tenemos el uso de la Big Data. ¿Qué entendemos por Big Data? La Big Data es el uso de macrodatos, datos de alto nivel respecto de muchas personas. O sea, la inteligencia artificial se mueve o básicamente se alimenta en base al uso de macrodatos. La mayor eficacia y eficiencia administrativa se vería, ¿cierto?, en el uso de estos datos, que ya no lo usaría una persona natural, y la persona natural solamente debería gestionarlos, y también se reducirían costos. Obviamente, la inteligencia artificial en sí reduce costos, pero igual también tenemos que considerar que hay un factor ambiental importante. Se perfecciona la labor funcionaria. Esto quiere decir que ahora los funcionarios deben aprender a utilizar esta inteligencia artificial o acostumbrarse y adaptarse a esta, lo cual también podría considerarse como un pro o un contra. También permite una mayor coordinación. A través de la inteligencia artificial se usan modelos automatizados. Ya bien lo señalaba Nicolás, esta automatización permite que ya no se tenga que realizar una gestión por parte del funcionario, sino que la haga inmediatamente la inteligencia artificial, lo cual permite una coordinación mucho más rápida. Y disminuir la burocracia. ¿En qué sentido disminuye la burocracia? En un cambio de paradigma. Debe cambiarse el paradigma respecto de la función pública para que la burocracia no sea un problema. Actividad preventiva fiscalizadora. Esta actividad preventiva fiscalizadora se ve mucho en lo que tiene que ver con las entidades fiscalizadoras de la administración, como lo es el Servicio de Impuestos Internos, que es un gran ejemplo de cómo se está utilizando la inteligencia artificial para prevenir, ¿cierto?, el uso de, la evasión o la ilusión de los contribuyentes. Se usan estos sistemas predictivos anticorrupción que han demostrado ser bastante efectivos. Y en España aún más se están utilizando. El uso de ciencias conductuales. Y aquí también entra lo que se denomina public compliance o paper nudge. Esto quiere decir que se usan ciertos mecanismos para prevenir y aún evitar, ¿cierto?, la falta de probidad, que es uno de los problemas que yo señalaba. Esto es un componente ético que se agrega y de gran relevancia respecto de una teoría que se llama el nudge, la teoría del nudge, que básicamente es la teoría del empujón. Esto quiere decir que las personas no siempre toman la decisión más adecuada, sino que la decisión que más les favorece. Esta teoría, ¿cierto?,
consiste en que la idea, ¿cierto?, que se gestionen tanto a nivel administrativo como a nivel de evitar persecuciones penales, ¿cierto? La idea de que las personas sean empujadas a tomar las decisiones que mejor adecúan a la entidad administrativa. Y el public compliance proviene del derecho privado. Esta idea del derecho privado se traslada al derecho público para que la gestión de los administradores públicos sea aún mejor. Esto quiere decir que tanto se quiere prevenir responsabilidades administrativas, penales y civiles para que en lo posterior también se pueda lograr, ¿cierto?, una mayor eficacia administrativa. Luego tenemos los problemas de riesgo asociados. No todos son brillos, por así decirlo. La Big Data va a llegar a una gran pérdida de empleos. El uso de macrodatos y el reemplazo de personas va a ser una cuestión que, si bien ahora no es tan relevante, en el futuro va a adquirir gran relevancia. En el ámbito privado, por lo menos, ya está desplazándose de empleos en los países más desarrollados, pero en los países menos desarrollados esto igual va a implicar una reducción de empleo. ¿Por qué? Porque los países más desarrollados tienen mayores oportunidades para perfeccionar sus empleos. En los países menos desarrollados esto no es tan fácil. Entonces los empleos que son fácilmente reemplazables van a dejar de existir. La rendición de cuentas y confianza en los datos también es un poco variada. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial utiliza sesgos discriminatorios. Estos sesgos discriminatorios son bastante relevantes y ya tienen bastante evidencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se intentaba detectar ciertas medidas preventivas del crimen. En el estado de Nueva York se utilizó medidas preventivas y se determinó que las personas de raza negra eran las que más reincidían. Si bien este dato puede ser en concreto cierto, no quita el sesgo discriminatorio que hay de por medio. Falta una estrategia general aplicable. No hay una estrategia de aplicación de la inteligencia artificial. En nuestro país recién se está hablando de esta estrategia de inteligencia artificial, que va desde lo ético hasta lo de los derechos fundamentales, que intenta combinar tanto leyes suaves, por así decirlo, recomendaciones, y también leyes fuertes, que son como prohibiciones totales. Hay falta de recursos. La inteligencia artificial supone una gran cantidad de recursos para que se aplique. Es por eso que las entidades corporativas son las que mayormente la utilizan. No es algo muy fácil de utilizar. Los problemas de adaptación quiere decir que la organización administrativa va a tener que, como ya venía diciendo, se tiene que adaptar a estos cambios de la cuarta revolución industrial. ¿Cómo se adapta? Básicamente a la gente que tiene una edad superior a la edad que ya está en esta era digital. Esto va a generar un problema. Una persona que tiene, por ejemplo, 60, 70 años le va a costar mucho más adaptarse a este cambio drástico de la organización administrativa, ya que y ahí chocan dos cosas, básicamente. El ejercicio de la función pública de los empleados de planta y también los cambios que necesita la administración para funcionar eficazmente. Tenemos, por un lado, una persona que lleva mucho tiempo en la función pública, que no puede ser fácilmente reemplazada, y el cambio de la inteligencia artificial que le llega de lleno en la cara, básicamente va a ser un problema a futuro. Los tratamientos de datos y manipulación. Ha habido evidencia de que se utilizan los datos para manipular las decisiones de las personas. Y esto es muy relevante y ha tenido bastante evidencia tanto en el Reino Unido, Estados Unidos y España. Se utilizan los datos de la gente con la gran cantidad de datos que maneja la inteligencia artificial y se les dice por quién votar o cómo va a funcionar la salud. Son muchas cosas que se van congeniando y que en realidad van a generar bastantes problemas, y los funcionarios públicos también se ven involucrados en esto, ya que a veces para medidas de anticorrupción se utilizan sus datos y no se precaven sus derechos. Y eso también dice referencia con los diseños oscuros, que estos diseños oscuros son los que buscan manipular la información de alguna forma y que la gente tome decisiones más políticas que administrativas. Y ahí yo planteo la pregunta: ¿qué va a suceder con la función pública? Con lo ya dicho, yo creo que la función pública va a variar, pero si bien yo creo que esto no es de la noche a la mañana. Yo creo que esto es un cambio progresivo y que se está dando más en los países desarrollados, y en Latinoamérica todavía falta una evolución importante. Pero Chile es un país que está adelantado en esto, ya lo decía también Anaís,
y yo creo que la función pública va a tener que ser cambiada drásticamente. Eso más que nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu exposición. Vamos a continuar con nuestro último exponente y para ello invitamos a Felipe Jara con su ponencia, espero que esta vez sí sea, IA estatal y vigilancia masiva, riesgos democráticos de la automatización del poder, en la cual examinará las amenazas que representan los sistemas automatizados para los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes en una democracia constitucional. Recordamos que tiene 15 minutos y el espacio para preguntas será al final de Felipe. Hola, buenas. Bueno, efectivamente ese es el título, así que ahora sí. Bueno, antes de comenzar, me quiero dar un tiempo para agradecer obviamente a Nicolás, a Isaac también por la invitación y también a los chicos, a Juan Pablo, Nicolás y Anaí, que son mis compañeros de facultad, que ellos están investigando ahí algo bien interesante, así que hoy día se demostró. Bueno, a lo que a mí me respecta, yo voy a hablar algo un poco más fuera de Chile, ya como cómo se ve el panorama internacional dentro de la inteligencia artificial. Para ello voy a presentar algo, así que esperen un poquito, por favor. No sé si ahí se está logrando ver. Aún no, de- ahora sí se ve. Ahora sí se está viendo. Eh, por ahí se ve, ¿cierto? Se ve, se ve. Sí, ya, ok. Bueno, como se mencionaba, la ponencia la cual hoy día voy a tratar se llama o se titula La IA estatal y vigilancia masiva, riesgos democráticos de la automatización del poder. Bueno, para comenzar, quisiera comenzar con esta pequeña pregunta, por decirlo así, en el sentido de, ¿puede el Estado vigilarnos, evaluarnos, incluso sancionarnos sin que un ser humano realmente se entere o sepa de esto? Bueno, la verdad esto es bastante interesante porque nosotros podemos decir que esto es una verdadera distopía, pero realmente no lo es. O sea, cuando planteo esta pregunta es como algo bien de novela orwelliana, pero cuando uno analiza realmente cómo están las cosas actualmente, lo que uno obviamente puede ver es que el Estado o los estados están aplicando la inteligencia artificial de manera, sobre todo los países más desarrollados, muy fuertemente. Y es por ello que en materias como, por ejemplo, la seguridad, la administración de los beneficios sociales, la migración o el control de protestas, la inteligencia artificial está viendo fuertemente aplicada en este aspecto. Bueno, en esta presentación lo que quiero analizar es justamente aquello. Es cómo el uso de la inteligencia artificial por parte del Estado puede contribuir una amenaza para los principios fundamentales del derecho público, y no solamente el derecho en sí, sino que la democracia, el debido proceso, la igualdad entre la ley y la transparencia principalmente. Bueno, en este primer gran análisis que vamos a hacer es, bueno, ¿cómo está el Estado usando la IA? ¿O cómo el Estado usa la IA en estos países más desarrollados como tal? Bueno, lo primero que me gustaría plantear es que la IA no es un ente abstracto, ¿ya? Es una herramienta, es un sistema que aprende a reconocer patrones y tomar decisiones. Pero cuando es utilizada por el Estado, sus efectos pueden ser mucho más peligrosos, porque lo que está en jaque o lo que está en juego es el poder público, no es simplemente una herramienta que se está aplicando como tal. Para aquello y contextualizarlo mejor, voy a mencionar algunos ejemplos. Lo primero es el reconocimiento facial masivo. En países como China se ha implementado un sistema de vigilancia en tiempo real, basado en cámaras con inteligencia artificial, que detectan rostros, movimientos e incluso microexpresiones. Estas tecnologías se han usado en regiones como Xinjiang, no sé si espero haberlo pronunciado bien, para
la precisión es justamente para controlar las poblaciones. Bueno, obviamente nosotros entendemos cuál es el contexto político que hay detrás de China. O sea, para nosotros occidentales quizás esto sea un poco fuerte, pero para la cultura democrática, entre comillas, que sinceramente creo que no es una democracia, no es una democracia china, claramente para ellos es algo normal o tolerable, ¿ya? Esto de tener un sistema de control 24/7 a través de inteligencia artificial. Pero esto no solamente se está aplicando en el gigante asiático, sino que también en Europa algunas policías han usado reconocimiento facial en eventos deportivos de protestas, lo que ha generado un fuerte rechazo social. Nosotros sabemos que ya los europeos tienen una base ideológica o política más liberal y por ende ellos sí se ponen en contra del Estado o son capaces de rechazar actitudes del Estado. Pero en nuestro país se han financiado proyectos de vigilancia con inteligencia artificial en comunas como Las Condes o el Metro de Santiago. Y aunque parezca bastante útiles, uno se pregunta qué garantías tenemos de que no se abuse de estos sistemas. Bueno, también añadiendo esto, también se está aplicando un sistema, o se quiere aplicar por el Ministerio de Transportes en Chile, aplicar este reconocimiento facial para el pago con respecto a los buses que hay allá en Santiago, ¿cierto? De la Comisión Colectiva Pública, los famosos Transantiago, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que en Chile también se está intentando aplicar, se está desarrollando fuertemente este aspecto, por ende también es bastante considerable. El segundo es el denominado scrolling ciudadano. Bueno, en China también se ha desarrollado un sistema de crédito social. Eso es lo que significa scrolling ciudadano, es como beneficios sociales, ayuda social, etcétera, ¿ya? Que otorga o niega beneficios a las personas según su comportamiento registrado por inteligencia artificial. Esto es bastante interesante, ¿ya? Porque esto sí como es bien orwelliano, casi de Gran Hermano, ¿cierto? El Estado te va viendo tu comportamiento y en virtud de tu comportamiento te va dando beneficios sociales que no deberían ser condicionales a una conducta, sino que deberían ser en virtud de unas condiciones materiales que uno tiene, por ejemplo, tener menos recursos o tener ciertas situaciones que la ley entrega. O como política estatal entrega beneficios. Bueno, esto puede implicar desde restricciones de viajes hasta la imposibilidad de acceder a educación o préstamos. En Países Bajos, un escándalo sacudió la política cuando se supo que el algoritmo fue utilizado para dictar fraude en subsidios infantiles. El resultado de esta misma aplicación de Scrolling Ciudadano en Países Bajos fue que miles de familias, muchas de origen inmigrantes, fueron perseguidas injustamente. Y esto es un claro ejemplo de discriminación algorítmica. Bueno, mis compañeros hablaron también de la discriminación algorítmica de la inteligencia artificial, que eso es una realidad y que lo voy a tratar después un poquito más adelante, pero es algo real y que también es digno de análisis. Y lo tercero es el control migratorio con IA. La Unión Europea experimentó un sistema llamado EBIORDER CTRL, que es una inteligencia artificial que analiza expresiones faciales para detectar mentiras en migrantes. Claramente, esto vulnera por un lado, el derecho a la no discriminación, al debido proceso y a la dignidad humana. Con respecto al control migratorio, bueno, Europa tiene los índices, ¿cierto?, de migración en Europa son bastante altos y se entiende que hay un problema ahí. Pero cuando nosotros analizamos el contexto social chileno, nosotros no estamos tan lejos de aquello. Incluso el control migratorio y el reconocimiento facial con inteligencia artificial es algo que ya se está discutiendo en el Congreso Nacional. Y esto se ha intensificado con las últimas ciertas noticias de este sicario que salió suelto por, no se sabe si por negligencia o por dolo, mala fe, no sé, del Poder Judicial, pero lo que se está discutiendo es, claro, cómo una persona sale de una cárcel, atraviesa casi todo Chile y ahora ya no está en Chile, dicen que está en el Perú y atraviesa todos los checkpoints, por decirlo así, para entrar y salir de un país y lo hizo libremente, él siendo un prófugo de la justicia. Entonces, eso realmente se está dando esa discusión, por ende no es descabellado pensar que el día de mañana también va a haber un control migratorio con inteligencia artificial en nuestro propio país. Entonces, acá entra la pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos del derecho público y la democracia en virtud de la inteligencia artificial? Lo primero es la vigilancia masiva y la erosión de la privacidad. Es decir, y acá yo lo denomino las denominadas red flags de la IA, ¿cierto? Bueno, lo primero es obviamente
esta vigilancia, este poder que nosotros le entregamos al Estado en virtud de esta tecnología, en donde la vida privada, protegida por nuestra Constitución y tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, están siendo realmente reducidas. Cuando el Estado puede observar cada movimiento, incluso sin orden judicial, la libertad se resiste, se restringe e inclusive podríamos decir, ya en términos un poco más grave, ¿cierto? Se podría incluso hasta extinguir. O sea, realmente podríamos estar, si tuviéramos cada cámara con inteligencia artificial en cada esquina de un país o de una población, podríamos decir que estamos realmente en un control absoluto. Y acá se conecta un poco con esta lógica un poco más filosófica de lo que es em, la panopsis, ¿cierto? Que desarrolló Michel de Foucault, en donde una de las formas de cómo controlar la sociedad o un grupo social es este ámbito como casi psicológico de que constantemente nos están viendo, constantemente nos están vigilando nuestros movimientos y es por eso que yo voy a restringir mi comportamiento natural. Y eso claramente sería algo muy grave porque ya no seríamos ciudadanos, sino que seríamos potenciales sospechosos de forma permanente. Lo segundo es la discriminación algorítmica. Como le decía, ahora vamos a desarrollar un poco esto y que los algoritmos no son neutrales, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro y hay que zanjarlo porque no son neutrales, porque los datos se entrenan, ¿ya? Hay un entrenamiento que tiene sesgos, por ejemplo, racismo, clasismo, xenofobia. Y los resultados, en virtud de esos, de si que así está constituida la base de datos, también así van a ser los resultados de esa inteligencia artificial. Por ende, esto puede afectar directamente el principio de igualdad ante la ley y puede generar exclusión automatizada sin justificación ni defensa alguna. Lo tercero es obviamente una falta de transparencia. Muchas decisiones tomadas por la IA son cajas negras. No se sabe ni cómo ni por qué se llegó a una conclusión. Y acá una pregunta, ¿se imaginan impugnar una decisión si no se puede conocer ni entender cuál es el razonamiento que hay detrás? Bueno, esto es un poco más de abogado, ¿cierto? Porque cuando uno quiere, por ejemplo, no sé, pedir, ¿cierto?, la nulidad o la ineficacia, la inexistencia jurídica de algún acto jurídico, ya sea un decreto supremo, ya sea eh, una resolución de algún ministerio, etcétera, obviamente uno tiene que saber cuál fue el procedimiento de fondo y de forma, para justamente ver si es que eso se apega a la ley. Entonces, si nosotros tenemos inteligencia artificial que pueda tener estos elementos, claramente el derecho a la defensa que tiene cada ciudadano con respecto a ciertos actos administrativos que pueden restringir su libertad o su patrimonio, como las multas, por ejemplo, claramente se ve un poco estás tocado, ¿cierto?, con esta caja negra que pueden ser la IA. Y lo cuarto sería el debilitamiento del control democrático. Cuando los poderes del Estado delegan funciones a sistemas automatizados diseñados por privados, muchas veces sin supervisión, se pierde el control ciudadano. Porque, ¿quién responde si el algoritmo falla? ¿Quién responde si el funcionario, o sea, quién es el que responde? ¿El funcionario, el proveedor tecnológico del Estado? ¿Quién es el responsable? Sobre todo que en Chile, lamentablemente, no tenemos mucha como cultura de responsabilidad política, porque últimamente han pasado muchas cosas que tienen responsabilidad alta autoridad, ¿cierto? Y parece que la responsabilidad política no se aplica como la ciudadanía si lo exige, ¿cierto? A través del control ciudadano o el control democrático que tiene todo Estado de Derecho. Bueno, entonces acá entregamos la siguiente pregunta. O sea, ¿qué puede hacer el derecho? ¿Qué puede hacer el derecho público frente a estos riesgos? Bueno, obviamente no nos podemos quedar con los brazos cruzados, ni tampoco quedarse atrás, ni tampoco entrar a una discusión prácticamente conservadora y decir, no, no apliquemos la IA nunca, porque eso tampoco no es o sea, no es lo no es lo que yo pretendo decir en esta ponencia. Sino lo que yo pretendo es que justamente el derecho no solamente público, sino que el derecho en general pueda encasillarse realmente en soluciones para evitar estas problemáticas. Y lo primero que yo planteo, ¿cierto? Que bueno, es algo que no creé yo, sino que se está dando la discusión más internacional, específicamente en la Unión Europea, pero que en Chile no se ha discutido, ni tampoco en Latinoamérica, por lo que tengo entendido, es un nuevo derecho, el derecho a la explicación y la revisión humana. ¿Qué significa esto? Que toda persona debe saber si una decisión pública fue tomada por inteligencia artificial y tener el derecho a exigir su revisión por un ser humano. Este principio ya se discute en Europa, como les decía anteriormente, ¿cierto? Como parte del derecho a no ser evaluado únicamente por decisiones automatizadas. Bueno, esto es bastante interesante porque es el nacimiento de un nuevo derecho,
derecho que no se tenía o no estaba como en nuestro, en nuestro catálogo, por decirlo así, derechos de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, ¿cierto? Sino que podría ser a un derecho de cuarta categoría o cuarta generación, en virtud de, como mencionaba mi compañero, ¿cierto? Juan Pablo, que acá está habiendo una nueva revolución industrial, esta cuarta revolución industrial que se llama a través de la inteligencia artificial, que es algo que también se podría ver desde el punto de vista más doctrinario o dogmático de los derechos. Lo tercero, o sea, perdón, lo segundo es una auditoría y transparencia algorítmica. Los sistemas usados por el Estado deben ser auditables, con criterios claros, accesibles y comprensibles. Esto incluye publicar sus bases legales, la lógica y los objetivos, obviamente. Con respecto a este punto, también es muy necesario para la transparencia, es decir, cómo la inteligencia artificial está razonando, cuál es la lógica que hay detrás para nosotros no entrar en esa discusión eh, quizá un poco estéril, ¿cierto? Si es que llevar a tribunales algún tipo de resolución y no saber cómo se hizo. Y si no sabemos cómo se hizo, realmente es imposible buscarle ese elemento para poder exigir su nulidad o su ineficacia. ¿Qué es lo que yo planteo principalmente acá? Bueno, yo creo que acá no deberíamos crear como nada nuevo, sino que lo que deberíamos hacer es aplicar quizá una oficina especializada en la Contraloría General de la República y que allí existan funcionarios que sean expertos en la materia y que puedan dedicarse a esta área más específica, porque creo que esto calza perfectamente con el mandato constitucional que tiene el órgano contralor de nuestra República. Y lo tercero que debería hacer el derecho público es un marco ético y jurídico robusto. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer de manera imperativa, porque debemos avanzar en leyes específicas que regulen la inteligencia artificial en la función pública, con un enfoque en derechos humanos o fundamentales, ¿cierto? Un control parlamentario y una participación ciudadana. Nosotros en Chile actualmente, si bien es cierto, tenemos avances, somos bien pioneros en Latinoamérica, pero cuando uno ve realmente el cuerpo legislativo que existe con respecto a la inteligencia artificial en nuestro país, es realmente pobre. O sea, no existe ninguna ley contundente que pretenda regular esta situación de facto prácticamente que ya se está aplicando y realmente no es algo que no se está cumpliendo con estándares. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa ya se están legislando ciertas materias, específicamente en el ámbito penal, como por ejemplo sería la producción de pornografía infantil o pornografía en general, sin consentimiento a través de inteligencia artificial generativa. Eso en Estados Unidos ya es un delito, en Gran Bretaña también ya es un delito, y en Chile lamentablemente no tenemos una tipificación específica. Esto lo digo a modo de ejemplo. Lo que sí, el senador Bianchi, él hace como 6 meses atrás ingresó un proyecto de ley al Congreso Nacional, pero bueno, está descansando ahí en el silencio legislativo porque no se ha discutido eso, pero se tiene que avanzar en cierto ámbito lo que es cierto, la inteligencia artificial como tal. Y para concluir, obviamente, lo que yo pretendo en esta ponencia es justamente no tener una visión conservadora del mundo o rechazar, por decirlo así, el avance tecnológico propio de las sociedades, sino que todo lo contrario, lo que intento hacer acá es justamente poder explicar de que la inteligencia artificial es una herramienta, pero espectacular que debemos aplicar, pero como todo en la vida, también puede ser utilizado de mala forma. Y la inteligencia artificial, como es una herramienta, si es que es utilizado o está en las manos equivocadas, por ejemplo, un gobierno totalitario como serían los chinos, un gobierno chino específicamente, sí podría haberse afectado específicamente nuestros derechos fundamentales y específicamente nuestra libertad. Y es por ello que quiero terminar con esta frase, ¿cierto? Que la inteligencia artificial no debe ser el nuevo rostro del autoritarismo tecnológico, sino que debe ser una herramienta al servicio de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención. Sería mi exposición. Un aplauso, Felipe. Muchísimas gracias por sus presentaciones a todos, a Anaís, Juan Pablo y a Nicolás. Un gran nivel los que han presentado a este momento. Vamos a comenzar por esta ronda de preguntas, comenzando con la primera. Tengo una pregunta de Salvador Kirilao hacia Anaís, para precisar, ¿no? ¿Qué significa, de acuerdo a lo que dijo Anaís, algoritmo ético? Salvador, ¿te hace esa pregunta, Anaís? No sé si tengas una ¿Se respuesta. escucha? Sí.
Se escucha. Cuando además de ser eficiente y eficaz, se le aplican los principios éticos, ya sea la justicia, la responsabilidad y la privacidad. Es decir, además de resolver el problema, también eh, se encarga de que sea justo, equitativo y que respeten los derechos, en este caso, de quienes interactúan con él. Perfecto. Muchísimas gracias, Anaís. Vamos con la siguiente de Nicolás Fuentes. Eh, es para Nicolás o para Anaís, con los dos exponentes. No sé si los dos pueden complementar. La pregunta es, considerando que los sistemas de inteligencia artificial utilizados en el ámbito del derecho público se entrenan con datos históricos y operan bajo lógicas de automatización que no siempre son neutrales, ¿cuáles son los riesgos que se presentan cuando el Estado, a regular e implementar tecnologías de IA, lo hace desde una ideología política marcada? No sé si Anaís o Nicolás quieran contestar esta pregunta. Nicolás, ¿Me escucha? sí, te escucho. Mm. Sí, mira, esa pregunta, mira, está fundamentada en un supuesto que ha causado mucha conmoción, no solamente acá en Chile. Nosotros realmente estamos recibiendo las consecuencias de una práctica que viene desde Occidente, del Tribunal de la Unión Europea, que ya viene examinando estas cosas. El supuesto de la pregunta es la discriminación logarítmica, es decir, que haya inclinación. Y eso efectivamente exige que haya un mecanismo normativo regulatorio que le permita el empleo de esta tecnología de manera imparcial, digamos, en la elaboración ya sea de políticas públicas, en acciones de Estado, y eso se hace a través de regulación. Digamos, lo único que le puede poner tope al avance de la IA en un Estado de Derecho es el mismo derecho, que es el que raya la cancha. Y yo creo que ahí tenemos mucho debate pendiente, tenemos mucha jornada de derecho público y de IA pendiente, así que yo creo que esa sería mi respuesta por el momento. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Anaís, ¿quieres complementar algo? No sé. La veo poco pegada, ¿no? Sí, acaba de salir. Muy bien, volvió. Anaís, no sé si quieres complementar algo a la respuesta que dio Nicolás. No, no, al menos no, en esta pregunta no. Muy bien, perfecto. Siguiente con Andrés Martín. Muy bien, Andrés. Muy interesantes exposiciones. Mi pregunta va para Juan Pablo. Así que, Juan Pablo, ¿hasta qué punto consideras que la IA puede determinar o influye la forma de aplicar el derecho? Juan Pablo. Bueno, yo creo, bueno, muchas gracias. Yo creo que la inteligencia artificial, para determinar e influir la forma que aplica el derecho, entiendo que el sentido de la pregunta va si la IA ya está modificando la forma de aplicar el derecho. Entonces, yo siento que no. Yo creo que el alcance que tiene la inteligencia artificial es aún de una herramienta. O sea, que la utilizan para aplicar el derecho, pero no en sentido inverso. O sea, no que la inteligencia artificial influya para aplicar el derecho. Ahora bien, cuando hablamos en derecho público, yo creo que tiene mucho menos implicancia que en el derecho privado. Y como esto se embarca en el derecho público, yo creo que la influencia es poca. Pero en el derecho privado sí, en materia del consumidor, muchas veces la inteligencia artificial sí determina la forma en que se aplica el derecho en beneficio de las personas, la parte contratante más débil. Pero en medida general, yo creo que el derecho público aún se sigue utilizando como una herramienta, perdón. Muy bien, Nicolás. No, Sí, Nicolás no, Fuentes, Nicolás Gómez, sí. si se puede complementar. Sí, por favor. En Y la pregunta es muy interesante porque el derecho muchas veces pensamos que es algo que es, digamos, una parte y el derecho muy variado. Y tal como dice Juan Pablo, tiene una mucha influencia en el derecho privado. Yo creo que hay muchas funciones en derecho privado que van a ser automatizadas directamente por la inteligencia artificial, la redacción de contratos, y, por ejemplo, en materia de protección del consumidor, como dijo Juan Pablo, eh, estas acciones, estudio de título, que son acciones que generalmente hacen los abogados y que son muy metódicas,
son susceptibles de ser reemplazadas por una máquina. Y, pero ¿cuál está el asunto que es muy importante considerar? Y es el tema del principio de la reserva humana. Es decir, que en toda elaboración de acción o un servicio jurídico debe existir un principio de supervisión humana, que lo que se hace por la máquina haya un ojo humano encima de eso, porque de lo contrario, el resultado, si es desfavorable, caemos en una problemática de responsabilidad. Y actualmente existe una problemática respecto a la responsabilidad tanto médica como también legal de los abogados, de los mandatarios judiciales, de los que trabajan en estudios jurídicos, cuando desempeñan negligentemente su mandato de representación judicial o de algún servicio jurídico. Y yo creo que es ese riesgo de responsabilidad lo que va a mantener al abogado anclado en estas acciones que a veces son bien automáticas. Por ejemplo, alguien quiere comprar un inmueble y necesita hacer un estudio de título, y si la máquina no lo hizo bien, el que se perjudica va a ser el cliente. Entonces, no, que el inmueble está hipotecado. Entonces, eso eventualmente es el problema de la responsabilidad, creo que va a ser clave en esa discusión. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Juan Pablo, tienes la mano levantada. ¿Quieres hacer una réplica? Sí, bueno, complementando con lo que dice Nicolás, yo quería hacer una precisión. En la pregunta dice forma de aplicar el derecho. No sé si se refiere a la aplicación que hacen los jueces de derecho o las personas particulares. Yo, si lo veo de manera general, los particulares lo pueden utilizar en los contratos. Los jueces lo pueden utilizar en la sentencia. La administración pública la puede utilizar para distintos tipos de cosas como herramienta. Pero en sí, la idea es la misma. También complementa lo que dice Nicolás. Este principio de la reserva humana es fundamental a la hora de aplicar la inteligencia artificial. Entonces, la influencia de la inteligencia artificial, por lo menos ahora, es en sentido contrario. Muy bien, Juan Pablo. Vamos a hacer la pregunta de Felipe. Si alguien tiene alguna otra pregunta, igual puede dejarla en el chat. Para Felipe, Felipe, en tu presentación propones la necesidad de establecer un marco ético y jurídico robusto para enfrentar los riesgos que plantea la IA. Voy a resumirla para la IA en el ámbito del derecho público, especialmente en lo relativo al poder estatal y sus posibles sesgos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el marco normativo vigente responde a los intereses del gobierno de turno? O peor aún, cuando se trata de un régimen autoritario o totalitario, como el caso de China y su sistema de crédito social, donde la IA se utiliza directamente para vigilar, controlar y sancionar a los ciudadanos según criterios políticos. ¿Puede el derecho en esos contextos seguir siendo una herramienta legítima para contener los abusos del poder automatizado? Muchas gracias por la pregunta y bueno, sí, esos son los riesgos que obviamente vamos a ver enfrentados con respecto a cuáles van a ser las directrices para regular una actividad tan compleja como es la inteligencia artificial. Pero yo creo que la solución acá es bastante clara y es simplemente la democracia, es decir, someter estos temas a una discusión plural y no en una sala encerrada con ciertos dirigentes que obviamente responden a lógicas más partidistas según su ideología. ¿Me entiendes? Lo que yo creo que se debe hacer es una gran discusión a nivel de Congreso, ¿cierto? Porque ahí está el órgano representativo de la nación, de la voluntad del cuerpo electoral, y que por ende, en virtud de escuchar a varios sectores, escuchar obviamente también a los expertos y entender cuál va a ser la lógica o la directriz para regular todo el ámbito legislativo con respecto a la inteligencia artificial. Pero yo creo que la respuesta obviamente es democracia, es someter estos temas al Congreso Nacional y yo creo que en Chile, bueno, obviamente tenemos problemas como todos los países, pero creo que decir así como que va a haber algo totalitario o como un único gobierno que va a hacer como lo mismo que hace China, lo veo complejo, lo veo, no sé si pueda hacer, siempre está la posibilidad, pero creo que no es algo muy probable. ¿Y por qué le digo esto? Porque como mencionaba un poco en la exposición, responde un poco también a las lógicas sociales que hay detrás. Los chinos están acostumbrados, ellos siempre han tenido una lógica cultural
bastante totalitarias, donde ellos saben que el gobierno es totalitario. Hace muy poco tiempo incluso no lo dejaban ni tener ni más de 2 hijos, ahora sí, pero por una lógica más que nada de tasa de natalidad. Pero eh, si tú quieres hacer esa misma lógica en China, lo intentas hacer en Europa, o sea, eso no te resulta porque los europeos vienen de la Ilustración, la Revolución Francesa, entonces la lógica es distinta, la educación es distinta, entonces yo creo que en Chile es difícil que se llegue a lo que pasa en China, pero bueno, sin embargo siempre hay que tener los recuerdos y la respuesta a eso es democracia, simplemente someter estos temas al órgano de representación popular, que sería en este caso el Congreso Nacional. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Tenemos la pregunta de Julio Cáceres, que creo que no es Julio Cáceres, ¿o no? Creo que es Andrea, la que está detrás. Pero felicitaciones a la y los estudiantes, presentaciones, sí, viste, me acordé, Andrea. Eh, Bastante didácticas, pero sobre todo con mucha elocuencia y seguridad. La pregunta de Andrea va para cualquiera de los estudiantes, no sé si Anaís también quiere participar, es paralelo a lo que han expuesto, según su experiencia académica, en el marco de la generación de políticas públicas, ¿qué papel considera juega la ciudadanía y sobre todo los estudiantes profesionales? En este sentido, ¿cuáles podrían ser sus urgencias de acción? Gracias y felicitaciones a la iniciativa y por supuesto a los expositores. Ya. Bueno, al menos desde mi punto de vista, creo que si en el caso de que se vaya a legislar, todo lo que se legisle a propósito de inteligencia artificial, eh, bueno, durante el tiempo que llevamos investigando y leyendo, nos hemos dado cuenta que en realidad es un tema súper transversal, que a pesar de que uno crea que se pueda encasillar quizás, no sé, en una carrera quizás más ligada al tema de ingeniería informática, quizás más al tema de propiedad intelectual, quizás al tema de derecho, en realidad abarca muchas áreas muy distintas. Entonces yo creo que la mejor forma es de una forma que se integren a las personas que quizás se especializan en esas áreas, que la legislación en este caso de todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial no solo sea con las personas que están constantemente en el Congreso, sino que también busque la participación ciudadana de todos aquellos, ya sea estudiantes, docentes, académicos, que se especializan en la materia. Creo que eso es súper importante y no solo cerrarse a un área en específico, como decía recién, sino que en realidad buscar la variedad, porque es un tema súper transversal. La inteligencia artificial está en todo. Muchísimas gracias, Anaís. ¿Alguno más quiere contestar? Veo a Nicolás con Y ganas. sí, sí, mira, porque justamente la pregunta me viene a la mente una frase de una filósofa política que es de España, que se llama Victoria Camps. Dice que no hay una democracia sin ciudadanos que tienen conciencia, que tienen una función en ella. Es decir, el ciudadano no solamente debe ser un destinatario de la acción del Estado, sino también un agente activo del qué es el Estado. Y esto es la orientación de las políticas públicas. En sí, en estos tiempos de falta bueno, si uno mira la encuesta en sí, las instituciones generalmente tienen muy poca confianza en la ciudadanía y a veces es porque precisamente hay poca participación o poca conciencia ciudadana sobre lo que se está haciendo. Y creo que ahí tenemos desafíos en materia de evaluación de las políticas públicas, en materia de participación en su elaboración, en cercanía de las autoridades que están elaborando un plan, un programa, una acción política y pública eh, a los destinatarios. Entonces, en ese sentido, se puede avanzar en cercanía, no solamente en el destino, sino también en la elaboración de la política pública. Juan Pablo. Bueno, también complementar lo que dicen los chiquillos, básicamente que es una rama interdisciplinaria, o sea, no solamente en el derecho, en la ingeniería, también en la biología, en todo tipo de carreras se ve la inteligencia artificial. Lo importante para que participen los ciudadanos que no se consideren estudiantes de universitarios es que se baje un poco esto, que se haga una explicación y que se transparente, para que haya una mayor conciencia respecto del uso de la inteligencia artificial, ya que esto es uno de los mayores problemas, yo creo. No hay una conciencia por parte de la ciudadanía de lo que puede llegar a afectar tus derechos fundamentales, el uso de la inteligencia artificial, tanto en tu libertad
como incluso en cuestiones tan básicas como, no sé, compartir una foto por internet y que después haga una imagen generativa de ella. Eso es como súper importante. Yo creo que en el ámbito profesional sí está esa importancia, pero no mueve a la gente porque no lo bajan. Entonces, no, como no se baja a la ciudadanía no entiende y no tiene conciencia respecto de eso. Y eso es como uno de los mayores desafíos que tiene eh, el contexto de la inteligencia artificial y la investigación. Oye, Juan Pablo, Felipe. Sí, bueno, complementando con todo anteriormente ya mencionado, yo creo que obviamente acá el rol fundamental son de mi punto de vista, los grupos intermedios. O sea, instancias como estas, hablar sobre estos temas, acercárselo a a la ciudadanía y no dejárselo a ciertos científicos, o ciertas personas que estudian carreras quizás sí, muy re- remombinante, ¿cierto? Y que la gente pueda saber que esto es algo que también se da cotidianamente y que inclusive, no sé, yo creo que soy un convencido de que cualquier persona ya ha tenido a lo vez alguna vez en su vida alguna interacción con la inteligencia artificial y quizás ni siquiera se ha dado cuenta, desde, por ejemplo, estos chats que uno tiene con los retail de repente, cuando quiere hacer una consulta, hacer algo, esos chats son por inteligencia artificial. Eh, y así sucesivamente. Igual yo creo que el rol de la educación también acá es relevante. Las universidades tienen que seguir siendo centros como históricamente lo han hecho, fuentes de conocimiento. También los colegios también tienen que intentar aplicar políticas públicas con respecto a cómo enseñarle esto a los niños, porque obviamente hoy en día si un joven que está saliendo de cuarto medio no sabe qué es la inteligencia artificial y a qué se va a enfrentar en el mundo laboral o en en el mundo académico en general, em, creo que está en una desventaja muy grande con respecto a los demás que quizás sí saben. Y también, por ejemplo, cómo las carreras universitarias también tienen que acomodar sus mallas curriculares con respecto a la inteligencia artificial en sus carreras, porque, por ejemplo, lamentablemente sabemos que hay algunas carreras que con la inteligencia artificial van a desaparecer lisa y llanamente. Entonces, eh, ¿cómo ser también honestos con eso? ¿Cómo bajar esto a la ciudadanía y que se entienda y que sea una cosa que se pueda hablar de forma genérica? Y bueno, ojalá espero que en los debates presidenciales que se vienen todos se hablen de este tema, porque se tiran puro hate entre ellos, pero ojalá que se hablen las cosas que a la gente más le interesa y que es el futuro. O sea, esto es lo importante, no es la discusión política chica, ¿cierto? Pero bueno, eso sería como mi respuesta. Gracias por la pregunta. Excelente, muchísimas gracias, chicos. Excelente exposición. Vamos a ir culminando esta jornada bastante maravillosa con este valioso intercambio de ideas. Llegamos al cierre de nuestro conversatorio. Agradecemos a todos y a todas quienes han participado de esta instancia, y especialmente a nuestros estudiantes y expositores, al cual pido un aplauso virtual, cuyo trabajo refleja el espíritu formativo, crítico e interdisciplinario que buscamos promover desde CIEP y el Laboratorio de Ideas e Inteligencia Artificial. Además, recordamos que hoy día en CIEP es algo especial porque estamos de aniversario, nuestro segundo año, estamos de fiesta. Además, tenemos una gran noticia de que firmamos un acuerdo con una universidad de hemisferios, así que estamos felices, estamos contentos. Los invitamos también, chicos, a pertenecer a CIEP, y les recordamos que el martes 29 de julio, ese gran conversatorio de nuestro segundo aniversario a las 7 horas vía Zoom. Y en esta ocasión contaremos con la participación de Nicolás, el director ejecutivo de CIEPE, y la secretaria ejecutiva, la doctora Yadira Piñera Concepción, quienes compartirán un recorrido por estos 2 años de existencia de la Fundación CIEPE, sus desafíos, aprendizajes y proyecciones. Les animamos a seguir atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos publicando el enlace y más detalles del evento próximo y de los que seguiremos realizando junto con la Fundación CIEPE. Vamos a tomarnos la foto final, así que los invitamos a los que puedan prender sus cámaras para poder tener esta foto oficial de nuestra primer conversatorio con ustedes. Esperamos tenerlos dentro
de una segunda oportunidad para seguir teniendo estos debates tan necesarios. Así que muchas gracias Johnny, muchas gracias Gaby, muchas gracias Andrés, Oscar, Patricia, Carlos, Andrea y Salvador. Ahí Nicolás, tú nos avisas, ponemos nuestras mejores caras. Sí, ahora, uno, dos, tres. Nos modificas Perfecto, con genial. inteligencia artificial si alguno Sí, salió yo hago ahí todo con eso. los teclados, ahí con la IA, y hay derecho de imagen, todo eso. Así que muchísimas gracias, ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo. Así que un saludo enorme